El lugar elegido para el Campeonato Mundial de Fútbol de 2022 es muy raro. Es un pequeñísimo país con muy poca población donde concurrirán los mejores seleccionados de fútbol del mundo. Uno se puede preguntar cómo puede ser que un país localizado en una pequeña península con una superficie de unos 11.000 kilómetros cuadrados, muy árido, sin suelos agrícolas, sin cursos de agua permanentes, apenas unos magros acuíferos y una población muy poco numerosa que hace 75 años era de menos de 20.000 habitantes y que durante la primera mitad del siglo XX estaba compuesto por comerciantes, recolectores de perlas y varios miles de esclavos, pudo haberse transformado en poco más de 70 años en uno de los países más ricos y tecnificados del mundo. Como decía, el clima de Qatar es muy árido, con una pluviosidad aproximada de 75 milímetros por año y temperaturas muy cálidas que en verano promedialmente varían de 35 a 40 grados centígrados. Hace apenas un siglo, en 1893, ese territorio al cual no se podía todavía llamar país fue descrito en un informe otomano, que era la potencia dominante en esa época, identificando las principales poblaciones de la península con el nombre de Qatar, constituidas por los pequeños pueblos denominados Al-Baida y Doha, muy cercanos entre sí. En esa época el territorio tenía 6.000 habitantes. Un par de décadas más tarde, en 1908, en la península habían 27.000 personas, de las cuales unas 6.000 eran esclavos utilizados para la recolección de perlas. En 1915, ante la expansión británica en el Golfo, el país se transformó en protectorado del Reino Unido, pero continuó con su economía perlífera y comercial tradicional. Por 1930 la población había subido a 30.000 habitantes, de los cuales 5.000 eran iraníes. Pero la crisis económica de 1930 y 40 provocó la migración de mucha gente, reduciendo la población a 16.000 habitantes en 1949. En los siguientes años, con el descubrimiento de hidrocarburos en el Golfo, incluyendo Qatar, la población aumentó bastante rápidamente, llegando a 111.000 en 1970, de los cuales aproximadamente 40% eran cataríes. Fue en el año siguiente, o sea, en 1971, que luego de retirarse las fuerzas británicas del Golfo, Qatar logró su independencia, a la vez que en su territorio continuaba el desarrollo de campos petroleros y gasíferos, tanto en su tierra firme como offshore. Debido a ello, la población aumentó rápidamente. En 1990 había 372.000 personas, incluyendo 70.000 cataríes. En el año 2008, la población era de 825.000 habitantes y en el año 2020 ya habían ascendido a 2.880.000 habitantes, que es la población actual. De esos 2.880.000 habitantes, solo 350.000 eran de nacionalidad catarí y más de 2.500.000 son extranjeros, generalmente trabajadores inmigrantes. Recordemos que hacía poco más de medio siglo todavía había esclavos en el país y, por supuesto, así como había esclavos, también había amos. Hoy día gran parte de la cultura esclavista del pasado permanece, aunque disimulada, hasta nuestros días.
Hasta ahí una breve historia demográfica del país. Pero como decíamos, lo que ocurrió para que se desencadenara ese crecimiento impresionante se relaciona con el descubrimiento y desarrollo de campos petrolíferos y sobre todo gasíferos en el territorio catarí. En 1960 se descubrió el primer yacimiento offshore llamado Dushan, con el cual Qatar se unió al grupo de países exportadores de petróleo del Golfo. En la actualidad sus reservas se estiman en 25.000 millones de barriles de petróleo y la producción del campo se mantiene en 330.000 barriles por día. Nuevos descubrimientos en campos offshore, sobre todo de gas, llevaron a incrementar la producción de gas natural, que pasó a ser el principal rubro exportador del Emirato, transformándolo, según se considera actualmente, en el país más rico del mundo en ingreso per cápita. Son $70.000 por persona si se incluye a toda la población y más de $600.000 si se considera solamente a los ciudadanos cataríes. Las reservas de gas natural de Qatar son aproximadamente 25 billones de metros cúbicos. 25 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que el Emirato contiene 14% de las reservas mundiales, que son las terceras más grandes del mundo, solo superadas por Rusia e Irán. Pues bien, en ese océano de riqueza y construyendo las numerosísimas obras de infraestructura que se están haciendo continuamente, que incluyen 3 grandes estadios de fútbol para el próximo Mundial de fin del 2022, habitan y trabajan más de 2,5 millones de personas en condiciones de servidumbre y pésimas condiciones de vida. Son los trabajadores inmigrantes, personas que llegaron de India, Pakistán, Nepal, Filipinas y otros países, generalmente asiáticos, que son quienes con su fuerza de trabajo construyen esas magníficas obras de infraestructura que llaman la atención a los dignatarios que van de visita al país. Son personas que fueron atraídas por contratos que consideraban aceptables y que en muchos casos, cuando llegaron, comprendieron que se transformaron en rehenes de sus patrones, que podrían retener sus pasaportes, dejar de pagarle sus salarios o pagarle menos, obligarles a vivir en casuchas sin ninguna comodidad y controlar sus vidas. En el caso de las mujeres, a veces, además de la servidumbre, implicaba violaciones y la prostitución. Quiero aclarar que Qatar no es el peor caso que existe en los países petroleros del Golfo. Se dan casos similares o incluso peores en Arabia Saudita, en Kuwait, Abu Dhabi, Dubái, entre otros. Para ubicarnos, tenemos que recordar en el pasado reciente esclavista de la región y se comprenderán algunos hechos que continúan repitiéndose. El año próximo, 2022, es la fecha señalada en Qatar en que se reunirán deportistas, turistas, dirigentes, mandatarios y magnates de la economía mundial para presenciar el gran circo mediático del Mundial de Fútbol. En estos momentos me atrevo a pensar acerca de cuánta gente recordará, tendrá presente, tal vez muy pocos, el sufrimiento y la muerte de varios cientos de miles de trabajadores durante la construcción de esas grandes obras. A veces el sufrimiento o la muerte fue por maltratos, otras por enfermedades e incluso muchas por accidentes laborales evitables. ¿Cuántos espectadores tendrán conciencia de esas causalidades al presenciar el gran show todopoderoso? Tal vez habrán denuncias. Algunas organizaciones humanitarias nos recordarán que las personas tienen mínimos derechos, incluyendo a las mujeres, que pueden ser lapidadas por tener relaciones sexuales y que se autorizan los azotes, la cárcel o la ejecución por exteriorizar opiniones o ideas en temas religiosos o políticos que no son del agrado de las autoridades. ¿Habrá denuncias? Seguramente sí, aunque todos sabemos que no será suficiente. De todas maneras, como ya se ha visto otras veces,
El dinero será una buena pantalla para oscurecer las realidades profundas. Al año siguiente, la riqueza continuará fluyendo a los grandes cofres de las empresas y países, sobre todo gobiernos, que rigen la economía del mundo por encima de las necesidades de la gente. Y el show se repetirá en otro lugar, con otros protagonistas, pero apoyados, como de costumbre, en el sufrimiento de los más pobres, las víctimas de siempre.